Ahora sí. Bien, les estaba indicando entonces que la moda, como es el valor que más se repite y cuando tenemos clasificación de datos, vamos a tener que hacer unos calculitos adicionales aparte, ¿ya? Recordemos que estas F sub i entonces representan la frecuencia que mayor número tenga, porque es la que más veces se ha repetido claramente. Eso se convierte en mis nuevas F sub i, o sea que para mí en este caso en particular mi F sub i representa este 14 que está por acá, porque ese es muy grande. Ese es el valor que más se repite, es el número más grandecito, evidentemente, ¿no? Entonces, ese es el valor para mí que corresponde a mi F sub i, referencia. Ahora, como me está pidiendo la formulita que a esa F sub i yo le reste, haga la diferencia entre la F sub i menos 1, que quiere decir que tengo que escoger de la FI escogida, ya elegida, lo voy a escoger el anterior. Para mí, en este caso, entonces sería 14, el resultado, lo voy a colocar aquí al ladito para que se acuerden, 14 menos 7, que es el valor anterior a este 14, que es el que está por aquí arribita, que va a ser igual a 7, lo que ustedes ven acá, este término que está por aquí ya calculado. ¿Bien? Entonces, ahí ya tenemos la primera parte para reemplazar a esta fórmula, que es la variante o la variación número 1. Ahora, a esta variación número 1 en la parte del numerador ya está check. ¿Por qué? Porque solamente me está pidiendo eso. Ahora, el problema viene con el denominador. El denominador me está pidiendo que a ese variante 1 le incorpore la variación 2. Y la variación 2 es bastante similar, nada más que lo que cambia es este término de por aquí. Fíjense la diferencia. Escogemos el mismo valor f sub i, que sigue siendo 14, porque evidentemente es nuestro valor de referencia. Sigue siendo 14, pero ¿qué tomamos en cuenta? Ahora, a este 14 le debemos restar el número posterior al 14. Ya escogimos el anterior, que es el que está arriba, por lo tanto el número posterior, pues entonces será el que está aquí abajo, el 14. Entonces en este caso en particular, este valor de por acá, FI más 1, mejor dicho, para mí en este caso ya ahora sí vale 10. Entonces 14 menos 10, cabalito los 4 que ustedes ven por acá. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, básicamente ya tenemos todo para poder reemplazar la formulita. Tenemos esto, tenemos las dos variantes, mejor dicho, las dos variaciones 1 y la variación 2. Tenemos la amplitud de clase, sí, porque evidentemente como es el mismo dato, sigue siendo 9, y lo único que vamos a terminar completando aquí es esto, el límite inferior. Aquí hay que tener en cuenta de que el límite inferior que vamos a encontrar, o que vamos a escoger, mejor dicho, para aplicar la moda, va a ser el mismo intervalo en el que escojamos la respectiva frecuencia absoluta. En este caso, casualmente, la frecuencia absoluta volvió a caer en el intervalo número 4, la frecuencia más alta, me refiero a eso. La frecuencia más alta cayó en el intervalo 4 que ya teníamos previamente escogido, pero puede que este caso no se dé siempre así. Puede ser que sea otro que no coincida con la mediana. La mayoría de las veces sí coincide, le voy a ser sincera, sí coincide la mayoría de veces, pero no quiere decir que siempre, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener que considerar acá, y aquí me dice que como el intervalo 4 fue la frecuencia que escogí, pues ese va a ser el límite inferior que voy a utilizar también para esta formulita, ¿ya? Entonces, aplicando toda la formulita en términos generales, ahora sí podemos decir que, voy a borrar todo esto para mover mi dato. Como ya tengo escogido básicamente todo, reemplazo en la formulita correspondiente, y lo que tengo que decir es que la moda va a ser igual a ¿qué? A límite inferior, que es de 65, le voy a sumar, abro paréntesis, le voy a sumar 7 en el numerador y lo voy a dividir ese 7 entre 4. Cuando tenga esa división, la voy a multiplicar por 9 y recién, cuando todo esto esté multiplicado, lo voy a sumar con ese límite inferior que acabo de encontrar de 65. Cuando ustedes tengan encontrado eso, automáticamente reemplazando en la formulita van a obtener un valor de moda de 70.73. Y aquí quiero hacer una aclaración. Se van a dar cuenta que nuestra mediana, nuestro promedio y nuestra moda, de manera general, casi siempre van a tener números bastante similares, ¿ya? Los valores casi siempre el número entero es el que se va a repetir. Porque como los tres son valores, o mejor dicho, son medidas de tendencia central, evidentemente el valor no va a cambiar mucho. Evidentemente, por las fórmulas que cada uno tiene, que es distinta, se entiende que los decimales van a ser también distintos, pero el valor general, el mayor valor o el número entero, la mayoría de las veces no cambia, es el mismo, ¿ya?
Entonces aquí podemos decir que como nuestra moda ha salido un poquito más grande, 70.73, pero el valor promedio, mejor dicho, el valor más o menos de en medio, o el valor general que hemos sacado con la mediana, se acerca, entonces sí podemos decir que la moda está calculada de forma correcta. ¿Ya? Entonces la moda no debe alejarse mucho del valor de la mediana, por si acaso. ¿Ya? Solamente eso quería que tomen en cuenta. Entonces esta es la manera de encontrar la moda. Moda cuando tenemos este tipo de datos sin clasificación y moda cuando tenemos con clasificación de datos. Bien, entonces es otro cálculo que también es sumamente fácil de realizar, sumamente sencillo porque no incluye más que unos pequeños calculitos adicional de resta y de suma en algunos casos, ¿no? Entonces, súper facilito de hacer, no hay cómo ustedes se pierdan, no hay cómo puedan no desarrollar ese tipo de ejercicio porque es bastante sencillo. La media geométrica, fíjense que la fórmula nuevamente las he colocado ahí, simplemente ustedes deben reemplazar los datos correspondientes, que aquí están las formulitas ya listas para que lo terminen de hacer, aquí no hay ningún misterio, se multiplica todo, por eso es que dicen productora, los valores de las x sub y se multiplican, y todos esos valores ya multiplicados se les saca una raíz n, ojo con esto, la raíz n representa el número de datos que están utilizando, después todo es exactamente lo mismo. Más o menos esta forma tiene que quedar. Todas las x sub 1, 2, 3 y hasta la n se multiplican y le sacan la raíz a ese número de datos total. ¿Ya? En la media armónica exactamente lo mismo. Colocan n arriba, el número de datos totales, y lo van a dividir entre ¿qué? Fíjense que aquí va una sumatoria, ahora sí. Van a ir sumando los valores, pero ¿valores de qué? Primero tienen que dividir 1 entre el valor de la x sub y. 1 entre la x sub 2, así sucesivamente hasta llegar al último valor, y cuando ustedes apliquen todo eso van a encontrar el valor de la media armónica. Entonces fíjense que es exactamente lo mismo, no hay cómo perderse en estas formulitas porque es simplemente aplicarlas. O sea, ya está casi todo listo, está todo hecho, simplemente es que ustedes reemplacen. ¿Ya? Y por último, que aquí ustedes se van a dar cuenta, y han podido darse cuenta de hecho, que la fórmula de cuantiles, deciles y percentiles son, por no decir idénticos, son idénticos a la formulita de la mediana. Por eso es que me tardé bastante tiempo en explicarle la mediana, porque esa es la clave. Igualito como se hace la mediana, ustedes están viendo la fórmula ahí, la voy a colocar por aquí abajo para que puedan ver la diferencia y puedan ver qué tanta similitud tiene una con otra. Por aquí ya lo tenía. Fíjense que las formulitas son casi idénticas, casi idénticas. ¿Qué es lo único diferente entre uno y otro? El porcentaje al que están separadas cada una. ¿A qué me refiero? La mediana, mejor dicho, que era lo que intentaba encontrar, el 50% de los datos. Perfecto. Eso es lo que me está consiguiendo la mediana. Pero ¿qué pasa con otras medidas, por ejemplo, con los cuantiles o también llamados cuartiles? En vez de separarme todo mi conjunto de datos en la mitad, el 50% como lo hace mi mediana, los cuantiles o los cuartiles lo hacen en 4 partes iguales. Por eso es que se llaman también cuartiles, en cuartas partes. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Si un conjunto de datos representa el 100% y la mediana justamente me quiere encontrar la mitad, es decir, el 50%, los cuantiles o los cuartiles lo hacen en 4 partes y cada una de ellas tiene la misma cantidad en porcentaje. ¿Qué quiere decir? Cada cuantil o cada cuartil o cada parte dividida vale 25% de todo ese conjunto completo de datos. ¿Ya? Como son 4 partes, ¿qué quiere decir? El cuartil o el cuantil número 1 va a representar los primeros 25% de los conjuntos de datos, o del conjunto de datos, mejor dicho. El cuartil número 2, pues va a representar el primer 25% más el segundo 25%. ¿Por qué? Porque ya son 2 cuartiles, 2 cuartas partes que cada uno de ellos sumándolo hace la mitad, evidentemente, ¿cierto? Entonces el cuartil 1 representa el 25%, el cuartil número 2 va a representar el 50% de los datos, el cuartil siguiente, que sería el cuartil número 3, se le incorpora otros 25% más porque la otra parte restante, equivaliendo entonces al 75% del conjunto de datos, el cuartil número 3, y obviamente el cuartil número 4 que representa el 100%. Sumando todo eso, evidentemente nosotros podemos darnos cuenta de que todo eso hace el 100%. Entonces, cada cuartil se divide en el 25%. Cuartil 1, 25, cuartil 2, 50 y el cuartil 3, 75. ¿Ya? Entonces,
¿Qué es lo único que tenemos que tomar en cuenta en esta partecita de acá? La formulita es exactamente pero muy parecida a la que nosotros tenemos en la mediana. ¿Cuál es la única diferencia en particular que nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí? Aquí tenemos que tomar en cuenta de que en vez de solamente sumar como lo hacemos en este punto, aquí automáticamente adicional a esto debemos de considerar lo siguiente. Cuando estemos hablando de cuartil o cuantil, como estamos dividiendo en 4 partes, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar el denominador del grupo de referencia que yo ocupo. ¿Se acuerdan que en la mediana yo ocupaba este valor de acá o estos términos de por aquí para sacar mi valor de referencia? Aquí hago exactamente lo mismo. Pero en vez de querer sacar la mitad, por eso es que está aquí reflejado el 2, que yo solamente mi conjunto de datos lo quiero partir en 2 partecitas, para los cuartiles este numerito de acá va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo ya no lo voy a partir en 2, sino que esto lo voy a partir en 4. Entonces, el valor automáticamente que cambia por aquí es el 4, cuando me refiero a cuantiles. ¿Ya? Entonces, cuando yo me estoy refiriendo a 4, automáticamente esta formulita ya se trata de cuantiles, de forma automática. Ahora, ¿cómo yo voy a decir, bueno, esta formulita se va a aplicar exactamente la misma, pues no es diferente, límite inferior, todo esto, la única diferencia es que obviamente va a ir 4, y después todo es exactamente lo mismo. Pero después, ¿cómo yo identifico si quiero el cuartil 1, el cuartil 2, o el cuartil 3, o cuantil, como quieran llamarlo? Aquí hay una pequeña modificación también adicional. Aquí yo voy a tomar en cuenta esto que está por acá. Esa va a ser la única diferencia. Que en vez de que yo, como aquí lo aparto justamente a la mitad, no tengo que hacer nada. Pero si yo quiero, por ejemplo, sacar el cuantil o el cuartil, como quieran llamarlo, número 1, este numerito que está, esta letra, mejor dicho, porque está por acá con R, representa el número del cuantil que yo estoy buscando. Entonces, si yo quiero encontrar el cuantil número 1, pues lo que tengo que hacer es colocar 1 acá y hacer toda la operación posterior. Igualito a lo que está por aquí, nada más que le agrego ese valor. Como aquí es 1, evidentemente el 1 no va a hacer ningún cambio aquí, porque obviamente va a ser lo mismo. Entonces no va a haber ninguna diferencia y lo voy a poder hacer el cálculo mucho más fácil con esta formulita. Si yo necesito el cuantil o el cuartil número 2, puedo optar por hacer la formulita de cuartil, esto dividido entre 4, pero si yo ya sé que el cuartil número 2 es igual al 50%, lo que quiere decir que es igual a la mediana, entonces yo puedo aplicar también el valor de la mediana, y ese mismo va a ser el valor de mi cuantil 2. Puedo optar por cualquiera de las dos formas porque me va a dar exactamente lo mismo. Y el cuartil número 3, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sencillamente a esta R le tengo que colocar o le tengo que asignar el valor de 3 para decir que yo quiero el cuantil número 3 y hago exactamente la misma operación. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante que ustedes sepan realizar la mediana, porque a partir de la mediana la formulita es exactamente la misma para los cuantiles, deciles y percentiles. ¿Ya? Entonces, la forma de realizar esto, la mecánica es exactamente la misma, como ustedes la conocen. Nada más que aquí cambiamos 4 si me refiero a cuantiles, y aquí añadiendo a esto le incorporamos el número de cuantil que queremos. Obviamente lo tenemos que multiplicar, ¿ya? Aplicando la formulita que ustedes ya tienen también en sus apuntes, ¿ya? Entonces, esa es la manera de hacer los cuantiles o los cuartiles. O sea, no hay mucho misterio porque es igualito a la mediana. Se hace el mismo procedimiento, nada más que teniendo en cuenta esta pequeña diferencia de acá y multiplicando el número de cuartil que yo quiero, ¿ya? Lo mismo va a suceder cuando nosotros querramos hacer deciles, porque es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que en vez de nosotros partir nuestro conjunto de datos en 4 partes iguales, como lo hicimos con los cuartiles o los cuantiles, cuando hablemos de deciles, quiere decir que mi conjunto lo voy a partir de a 10 partes, en 10 partecitas iguales. ¿Qué quiere decir? Que como yo lo voy a partir en 10 partes iguales, el 100%, cada partecita o cada decil, pues automáticamente se le asigna el valor del 10%. ¿Por qué? Porque evidentemente 10 partes da el 10% cada uno, sumando todo eso sale el 100%. ¿Ya? Entonces, la forma de cálculo es exactamente la misma que les acabo de explicar. No cambia absolutamente nada en la formulita, excepto el valor del denominador para encontrar el número de referencia. En vez de que sea 4, como eran los cuantiles, o en vez de que sea 2, como era la mediana, pues en los deciles va a ser 10. ¿Por qué? Porque son en 10 partes iguales que lo quiero partir todo este conjunto. ¿Ya? Entonces,
La única diferencia es que aquí se le coloca 10 y después el resultado, como ustedes saben hacer, igualito que la mediana. Lo mismo que hicimos con la mediana, lo mismo se hace con los deciles, ¿ya? ¿Y qué sucede si hablamos del último término que ustedes han visto, que se llama percentiles? Los percentiles, que a diferencia de los deciles y los cuantiles, ya ahora sí hace porcentaje por porcentaje. El 100% de mi conjunto de datos lo divide de 1 en 1. Por eso es que se llaman percentiles, porque es porcentaje por porcentaje. Entonces, en los percentiles el valor se parte en 100 partes iguales. La unidad es para cada uno de los porcentajes, ¿ya? Entonces, como se parte en 100 partecitas iguales, correspondiente a 1% cada partecita, pues evidentemente el denominador, en vez de ser 2, en vez de ser 4, en vez de ser 10, como era anteriormente, esto se va a dividir entre 100. ¿Por qué? Porque son 100 partes iguales, ¿ya? Y aquí en la letra K o la letra R, como ustedes la tienen denominada, aquí se va a colocar el número, evidentemente, del percentil que ustedes están buscando. Si quieren encontrar el 33%, pues aquí en la K se reemplaza con el valor de 33. Si quieren encontrar el 25%, colocan el 25. Si quieren encontrar el 70%, pues aplicarán aquí el valor de 70. Y listo, y no es más. Entonces, fíjense que estas formulitas, como son sumamente idénticas, lo único que hay que tomar en cuenta son estos pequeños denominadores que hay que considerar para cambiar. Después la forma de cálculo es la misma. No hay donde se pierdan, es igualito a la mediana, y tienen bastantes ejercicios para practicar. Ustedes aquí pueden encontrar el porcentaje que ustedes quieran, porque la formulita va a ser la misma siempre para este tipo de datos. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes acá. Revisar bien la fórmula. Les había mencionado, traten de hacer un formulario para que se aprendan, se memoricen estas fórmulas, porque fíjense que como son las fórmulas que se repiten todas, casi son muy parecidas, entonces es facilito que ustedes se la aprendan de memoria, porque la misma formulita, nada más que cambiándole un término, automáticamente ya es otro indicador. Y ya son como 4 indicadores que pueden hacer de la misma fórmula. Entonces no se asusten de ver tantas fórmulas, porque si ustedes le prestan bastante atención, son las mismas fórmulas toditas, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes en este punto. Eso es lo que tienen que entender. ¿Qué concepto tienen los cuartiles, cuantiles, como también lo llaman ustedes? ¿Cuál es la nomenclatura en particular que se le va a asignar a cada uno de los indicadores? Las Q representan los cuantiles, las letras D representan los deciles y las P van a representar los percentiles. Me había olvidado de mencionar eso. Después los valores ustedes ya lo conocen. ¿Qué significa N? ¿Qué significa la F mayúscula menos 1? La F mayúscula más 1. La F minúscula, que representa la C. ¿Qué representa esto de acá? Por ejemplo, hay algunos que por ahí no le entienden. Cuando está con L significa límite. Como está con menos 1, y menos 1 significa inferior. Por eso es que está con el menos. Si dice L I más 1, significa superior. O sea, son términos que ustedes, tal vez para ustedes son nuevos, pero no son difíciles de entender. Es cuestión de que ustedes lo lean bien, analicen bien y puedan ustedes empezar a reemplazar. Porque esta materia, ustedes creo que se han dado cuenta. No necesitan ustedes estudiar tanto, simplemente aprenderse la fórmula y reemplazar. Reemplazar, reemplazar y reemplazar. Nada más tienen que hacer acá. Obviamente después de eso tienen que saber interpretar qué significa el resultado, pero eso es más sencillo, ¿no? Entonces, la clave y lo esencial es saber reemplazar en las fórmulas. Estas fórmulas no van a cambiar, siempre van a ser las mismas, es cuestión de que ustedes sepan qué valores reemplazan para cada uno de los términos. Eso es lo único que tienen que hacer, ¿ya? Entonces, como ya creo que les quité bastante tiempo, ya me están esperando mis otros alumnos, eso es lo que tienen que hacer acá, ¿ya? Eso es lo que tienen que terminar de hacer aquí. Las formulitas, por si acaso, se las dejo ahí en pantalla, ustedes también ya me imagino que ya las tienen, e inclusive han hecho ejercicios en particulares con respecto a esto, entonces tienen para practicar, tienen el práctico completo para seguir practicando, y aquí es cuestión de que ustedes se memoricen las formulitas y empiecen a simplemente desarrollarlo. Traten de, como consejo, traten de por favor medir bien su tiempo. El examen no es tan corto, no es tampoco larguísimo que no lo puedan terminar, sería mentirles, no es tan largo, pero traten de medir bien su tiempo, traten de tener fresquita las formulitas para directamente que ustedes lean la pregunta y respondan.
respondan, respondan y respondan, ¿ya? Para que ustedes les dé tiempo de terminar, inclusive si tienen y les sobra tiempo todavía, inclusive de revisar si es que pueden, magnífico sería si lo logran hacer, para que tengan buena calificación. Recomiendo, en este primer parcial traten de acumular la mayor cantidad de notas que puedan. Este examen es sumamente fácil, es muy, muy, muy facilito. Para aquellos que quieran realizar modelos de examen, les voy adelantando. Los modelos de examen son igualitos a sus prácticas. Ustedes hacen el práctico y están haciendo modelos de examen. ¿En qué consiste, por ejemplo, las preguntas? Para que no se les sorprenda de verlas. Preguntas como esta, en vez de que sean las calificaciones, aquí les pone la edad de 5 personas, por ejemplo. Lo que va a cambiar es qué nombre se le da a la variable y obviamente diferentes datos. Pero lo que les va a pedir es exactamente lo mismo. Saquen el promedio de tal. Por ejemplo, esta es una pregunta de examen, por ejemplo. Así igualita les va a tomar una pregunta el profesor. ¿Qué otro tipo de preguntas se les puede realizar? Una pregunta de esta sí o sí le va a entrar, por si acaso, entonces practiquen. Esto sí o sí no se van a escapar de una mediana con este tipo de datos. Entonces, practíquenla de nuevo. Si quieren este mismo ejercicio, practiquen los otros ejercicios que también les va a entrar. ¿Qué más les toca? Moda a veces le entra, pero no se confíen, por ahí sí les entra. Y uno de estos sí o sí le va a entrar. Un cuantil, un decil o un percentil. No le va a entrar uno de cada uno, porque sería mucho, pero les va a entrar uno de cualquier cosa. Les va a pedir, por ejemplo, encuentren no sé, pues el 25% superior, por ejemplo, de términos como es, ahí es donde se complican. El 25% superior, acuérdense, si estamos hablando de que el cuartil número 3 es el 75%, quiere decir que el 25% restante son los valores más altos. Entonces quiere decir que eso que falta de ahí para llegar al 100 se representa como el 25% superior a todos los valores. Por lógica, ¿no? Entonces es cuestión de que ustedes más o menos le entiendan, lean bien. No es difícil, como les digo, no es difícil el examen, simplemente es que ustedes lean bien. Les pide el 75% inferior, por ejemplo. Ustedes saben que lo que les está pidiendo es del 75% para abajo, entonces apliquen el 75%. Les pide no sé, el 25% inferior, por ejemplo. Encuentren el 25% inferior del conjunto de datos de la tabla tal, diga. Entonces ya ustedes saben, si el 25% inferior le está pidiendo, entonces le está pidiendo los primeros 25%. Entonces ustedes ya saben que lo que tienen que sacar es el cuartil número 1. Entonces, cositas como esas, por ejemplo, que son términos que parecieran rarísimos, pero es cuestión de que ustedes más o menos encajen las piecitas y ya, con eso van a estar creo que del otro lado. ¿Bien? Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que tengo para ustedes jóvenes. Tienen todo el fin de semana para terminar de hacer su práctico. Con ese práctico resuelto, ustedes van a poder, básicamente ya están haciendo el examen, porque es lo mismo, como les digo, el profesor no les va a colocar algo que no hayan hecho con él, y sobre todo que no esté en el práctico, porque del práctico él saca los exámenes. Entonces, traten de hacerlo a conciencia, por lo menos 2 o 3 ejercicios de cada cosa para que despejen las dudas que tengan, y con eso creo que vamos a estar del otro lado, ¿ya? No sé si algunos necesitan tal vez alguna otra clase adicional solamente ahora sí para responder dudas y preguntas. Yo les debo a ustedes una clase, que una clase no pasamos conmigo. Entonces, como sugerencia, no sé si todos están de acuerdo, evidentemente, de hacer una clase extra previo al examen, obviamente, para que ustedes, con todas las dudas que van a responder desarrollando este práctico, podamos reunirnos en una clase, los 2 horarios, para que podamos responder todas las dudas que tengan. No sé si ustedes están de acuerdo en esa clase extra adicional hacerla, y que recomienden algún día en el